Para hablar de los diuréticos osmóticos debemos recordar un poco de la nefrona. La nefrona es la unidad morfofuncional del riñón y recordemos que el riñón va a tener una corteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar el corpúsculo renal, el cual está compuesto de una cápsula de Bowman que tiene una hoja parietal y una hoja visceral. También vamos a encontrar el espacio de Bowman, el glomérulo, que va a tener una arteriola aferente y una arteriola eferente, células mesengiales intraglomerulares, células mesengiales extraglomerulares, células yuxtaglomerulares, y ya por fuera de este corpúsculo renal vamos a encontrar lo que es el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, el cual va a tener una mácula densa que va a servir para censar sodio y cloro. Aquí tenemos una imagen más general de lo que va a ser la nefrona en el riñón. Entonces, como dijimos, en la corteza va a estar el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal. También vamos a encontrar túbulos conectores, túbulos colectores. Y en la médula vamos a encontrar el asa de Henle, que va a tener una porción descendente gruesa, una porción descendente delgada, una porción ascendente delgada y una porción ascendente gruesa. De igual forma en la médula vamos a encontrar túbulos conectores y túbulos colectores. La filtración es un proceso pasivo que ocurre dentro de los riñones, pero específicamente va a ocurrir entre los vasos sanguíneos y los glomérulos que están en las nefronas. Entonces, para empezar, en la membrana de filtración glomerular se encuentran tres partes: el endotelio, la membrana basal glomerular y las células epiteliales, o también llamadas podocitos. Además, por estos vasos va a pasar el flujo sanguíneo. Entonces, esta membrana que les mencioné va a permitir que haya una filtración eh, de todo lo que pasa. Entonces, va a evitar que pasen células grandes y también proteínas plasmáticas, lo que va a generar que haya un ultrafiltrado. La membrana basal tiene paransulfato, lo que hace que haya una carga electronegativa. Entonces, se van a repeler todas las proteínas pequeñas que alcanzaron a pasar por el endotelio. Los podocitos, por la estructura que tienen, van a formar una capa en donde solo pueden pasar moléculas muy pequeñas, y esto va a permitir que después pasen a la cápsula de Bowman. Para la filtración glomerular hay que tener en cuenta las presiones. Inicialmente está la presión hidrostática sanguínea, que es la fuerza que va a hacer el flujo sanguíneo sobre la barrera de filtración y va a hacer que se genere el ultrafiltrado. Está la presión hidrostática capsular, que es la fuerza que se genera hacia la membrana de filtración y hacia el ultrafiltrado, pero esta presión es la que se debe combatir para que pueda pasar hacia la cápsula de Bowman. Es la presión que ayuda a mantener el equilibrio de lo que se filtra. Y por último está la presión osmótica coloidal, que pues está presente en los capilares, y es la presión que van a hacer todas las proteínas que se encuentran dentro del flujo sanguíneo para que se recupere agua que pues se filtró, y también ayuda a mantener un equilibrio. Entonces, ahora vamos a explicar los transportadores del túbulo contorneado proximal. Vamos a tener la membrana apical y la membrana basal. En la membrana apical vamos a tener 4 transportadores. El primero, que va a transportar adentro de la célula glucosa y va a transportar sodio. Este transportador se llama SGLT2. Después vamos a tener una bomba que va a entrar sodio a la célula y va a sacar hidrogeniones. Luego vamos a tener un transportador que va a ayudar a entrar agua a la célula. Y por último vamos a tener un canal que va a sacar potasio. Y en la parte basal vamos a tener 6 canales muy importantes. El primero va a sacar glucosa al espacio intersticial. Este se llama GLUT2. Luego vamos a tener uno muy conocido, que es la bomba sodio-potasio. También vamos a tener un canal iónico que va a sacar potasio de la célula. Vamos a tener también un cotransportador, va a sacar cloro y también va a sacar potasio. De igual forma vamos a tener un canal que va a sacar agua de la célula. Y por último, una bomba va a sacar sodio y carbonato. Bueno, y ahora vamos con el mecanismo de acción del manitol. El manitol es un diurético osmótico parenteral. Este se utiliza para reducir la presión intracraneal, el edema cerebral y la presión intraocular.
Entonces, primero, aumenta la osmolaridad del plasma. Esto hace que se atraiga agua hacia los vasos desde el parénquima cerebral y el espacio ocular, lo que hace que disminuyan las presiones intracraneales e intraoculares. Y pues el aumento de osmolaridad del líquido tubular hace la diuresis osmótica. Bueno, entonces cuando el manitol es administrado por vía intravenosa, se filtra por el glomérulo ingresando a la cápsula de Bowman junto con el filtrado glomerular. A medida que el filtrado llega al túbulo proximal, el manitol permanece en el lumen del túbulo por su incapacidad para ser reabsorbido de manera efectiva. Al quedarse en el lumen del túbulo, crea una alta concentración osmótica en este segmento, lo que ocasiona la retención de agua y la inhibición de la reabsorción de solutos. Cuando el filtrado glomerular va hacia la porción descendente del asa de Henle, el manitol sigue manteniendo el mismo gradiente osmótico. En esta porción tampoco puede ser reabsorbido, por lo que influye en la concentración y dilución de la orina. Cuando el filtrado ya llega al túbulo distal y al túbulo colector, el efecto osmótico del manitol disminuye debido a la reabsorción de agua controlada por la hormona antidiurética. Sin embargo, el manitol ya ha formado una gran cantidad de orina al haber retenido agua y electrolitos en los segmentos proximales del sistema tubular. Ahora vamos a encontrar los trastornos electrolíticos y la homeostasis, el cual va a ser principalmente hiperpotasemia, lo que puede llegar a causar arritmias, ya que se va a inactivar la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a estar en la membrana vasolateral de la célula, y en esta parte se va a encontrar la luz del túbulo, en la membrana apical. Entonces, como no va a haber entrada de sodio, no va a ser necesaria la bomba porque no se va a poder intercambiar por el potasio. Por lo tanto, se va a acumular en la parte intersticial de la célula. En la parte intersticial y en la parte del plasma sanguíneo. A corto plazo se pueden encontrar dos efectos que son hiponatremia e hipervolemia. La hipervolemia se va a dar principalmente porque el medicamento se va a encargar de sacar agua o líquido de las células, deshidratándolas, ya que principalmente se usa, por ejemplo, en edema cerebral, y pues va a aumentar de forma momentánea la volemia, pero es solamente al inicio. También se puede dar una hiponatremia al inicio de la dosis, cuando sea en alta cantidad o cuando el paciente tiene insuficiencia renal, ya que no va a ser eliminado en el tiempo que se debería eliminar, que normalmente hasta 2 o 3 horas. Y en cambio pues se va a demorar mucho más de ser filtrado y eliminado en los riñones, quedando en el cuerpo hasta 24 o 72 horas, aumentando su efecto y causando pues mayor hipervolemia y que se excrete también más sodio, ya que todo esto, que es donde se reabsorbe el sodio, se va a ver inactivado y el sodio se va a excretar junto con agua. A largo plazo vamos a encontrar que se va a presentar deshidratación principalmente, ya que la cantidad de agua que se va a perder en esta zona de la nefrona es de cerca del 65%, ya que se hace la reabsorción de cerca del 65% de sodio y junto con él el agua. Igualmente pues va a haber una hipernatremia hipovolémica a largo plazo, porque va a ser mayor la excreción que va a haber de agua que el sodio que va a haber en el plasma sanguíneo, por lo tanto pues va a aumentar la cantidad de sodio, disminuyéndose la volemia. Presentación del caso clínico. Juan, un hombre de 30 años, es llevado a la sala de urgencias después de sufrir un accidente de tránsito en el que se golpeó fuertemente su cabeza. Al llegar está inconsciente y presenta una contusión evidente en la frente y un hematoma subdural, que se sospecha que fue debido al mecanismo del accidente. Sus resultados de imagen. Se le solicitó una tomografía computarizada de cabeza, que muestra un hematoma subdural y un edema cerebral significativo del lado derecho. El diagnóstico provisional es que, basado en los hallazgos clínicos, Juan tiene un traumatismo cráneoencefálico grave, con edema cerebral y aumento en la presión intracraneana. El tratamiento que se le decide dar a Juan es que, debido a la presencia de hipertensión intracraneana, al verse la necesidad de reducir esta misma y para prevenir un daño cerebral adicional, una opción que se le da es el uso del manitol como agente osmótico para reducir el edema y aliviar la presión intracraneana. El tratamiento va a ser útil para Juan, ya que el manitol, como lo mencionamos, al ser un agente osmótico, va a traer agua desde el tejido cerebral hacia los vasos sanguíneos, disminuyendo el edema y a su vez la presión intracraneana. Por lo tanto, la cantidad de agua en circulación va a ser mayor. Una vez el manitol llega al glomérulo, con toda el agua que ha arrastrado, se va a filtrar el 100% y no se va a reabsorber, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, ya que no existen canales para esto, que es donde se da la mayor reabsorción de electrolitos y agua. Por lo tanto, grandes cantidades de agua son excretadas.